Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra ronda de Lightning Series Lex, de Lightning Champions y fans de la plataforma Salesforce que nos vamos enseñando cosas que descubrimos. Tenemos ya preparadas las dos siguientes, que va a ser el orden de ejecución y DevOps. Y hoy tenemos una super hands-on a manos de David sobre 5 casos de uso imprescindibles sobre el Flow Builder. Y Flow, bueno, está teniendo muchísima atención y cada vez va mejorando más. Así que, bueno, adelante David, the floor is yours. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Inés, solo por saber cuánto tiempo tenemos, ¿me marcas cuando falten 5? Sí, no props. Perfecto, luego hacemos preguntas. Muy bien, pues nada, vamos al lío de poco tiempo. La idea es hacer 5 casos de uso. Os voy a contar un poco el contexto y a partir de ahí hacemos esos casos de uso. Todos conoceréis este puzzle. El que más, el que menos, ha trabajado con seguramente algunos, otros trabajáis con la mitad de ellos cada día y en algún caso seguramente hay alguien que trabaje con todos, ¿no? Son piezas de un puzzle de automatización. Todos empezamos hace unos años pues, con básicamente workflows aquí arriba a la izquierda. Con eso hacíamos un montón de automatizaciones que en aquel momento eran útiles, ¿no? Para negocio, incluso algunas basadas en tiempo. Llegaron luego los approval processes. Obviamente todo eso lo llevamos en combinación pues, con otra serie de features, ¿no? Otra serie de características de Salesforce que nos bueno, guiaban nuestro diseño y nuestra solución. Pero como podéis ver, bueno, pues cada vez hay más elementos, ¿no? Y hay muchas veces cruces funcionales, overlappings, ¿no? entre las funcionalidades y no siempre está claro cuál debemos usar en un caso o en otro. A veces tenemos y heredamos Salesforce Orgs que ya tienen workflows, que ya tienen Process Builder, que tienen seguramente unos triggers, código Apex, muchas validation rules, tal vez muchos record types, profiles, etc., ¿no? Entonces, la combinación de estos factores hace que ahora, con la llegada de Flow Builder, bueno, nos hagamos la pregunta, y es una pregunta totalmente lícita, lógica y que todos debemos tener. Es, bueno, ¿qué hago con lo que ya tengo? ¿Lo tiro o lo dejo como está? No hay que tirar nada, al menos el acercamiento oficial del fabricante, ya os compartiré un link que muchos de vosotros seguro que ya conocéis dentro del website de arquitectos de Salesforce, nos dicen que no hay que tirar, básicamente hay que intentar no hacer crecer aquello que ahora mismo está en workflows y process builder y algún legacy más, y ver en qué escenarios se pueden sustituir. Sería el mejor acercamiento, ahora lo veremos con tiempo. Muy bien, pues básicamente por sentar bases, ¿eh? No todo lo que pensamos se puede hacer con Flow Builder. Primera asunción, primera consideración que hay que tener en cuenta. No podemos pretender resolver con Flow Builder y, como decía Inés, está creciendo release a release. Y yo además un seguimiento muy de cerca en las últimas 3 releases y he hecho un cambio muy, muy importante. Pero es cierto que tenemos que valorar siempre qué escenarios nos ayudan a hacerlo con point and click y así de esa manera evitamos pues, tener código, sobre todo si en nuestra organización no disponemos de developers o los developers están pero no tienen tiempo para hacer ciertas automatizaciones que tal vez se consideren sencillas y podrían hacerse de otra manera. Entonces, cada empresa, cada organización, cada proyecto tiene cada uno que pensar en sus recursos disponibles y en función de esos recursos planificar una correcta estrategia, óptima, digamos óptima, al menos para las siguientes 2 o 3 releases. En mi caso suelo pensar siempre con esa visión, ¿no? Al menos 2 releases tengo que poder estar tranquilo con lo que he construido. Porque si en cada release tengo riesgo de que haya algo que se rompa, no escale correctamente, tope con límites, governor limits dentro de Salesforce, debido a que no está bulkificado, no está hecho para hacerlo con cargas masivas de datos, etc. Bueno, nos puede llevar a un escenario que no sea adecuado. Entonces, al menos debemos pensar en optimizar para 2 o 3 releases con las features que tenemos disponibles. ¿Qué habría que hacer? Y veis que hay 3 palabras: avoid, keep and do more, ¿no? Es decir,
¿qué debería evitar? Debería evitar crear nuevos workflows, excepto casos muy, muy concretos donde con point and click puede hacer una llamada a un web service, a un call out con un outbound message y ya está, y eso funciona y no lo toco. Debería evitar tener múltiples process builders, múltiples flows, múltiples triggers que vayan contra el mismo evento. Cuando hablamos de evento hablamos de before insert, before update, after insert, after update, etc. ¿no? Son los diferentes eventos que pueden hacer saltar un process, un flow, un trigger y para cada objeto. Deberíamos intentar llevarlo todo a un único trigger, todo a unos pocos flows, no hace falta que sea uno, pero al menos para cada evento sí que debería ser uno, y para cada objeto, ¿no? De esa manera, al menos, no distribuimos el riesgo. Ángela Bufa, el 10 de marzo, aquí mismo, en Lightning Champions, va a hacer una sesión súper interesante. Os recomiendo que asistáis. Nos va a contar el Order of Execution, todo lo que tiene que ver con qué pasa cada vez que yo intento guardar un registro y hago un insert o hago un update. Bueno, pasan cosas y muchos ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y tenéis mucha experiencia con eso. Otros seguramente descubriréis que detrás hay mucho proceso que hace Salesforce por detrás y hay que entender muy bien en qué orden se hace y qué conflictos puede haber dentro de ese orden, porque de esa manera construimos correctamente. Esto sería lo que deberíamos evitar. ¿Qué deberíamos intentar mantener? Pues deberíamos mantener aquellos workflows y process builders que están estables y que realmente se usan mucho, están estables. Nadie te pide que crezca, que evolucione, excepto algún pequeño ajuste mínimo. No lo toques. Si funciona, no lo toques. Excepto que tengas tiempo libre, que tengas obviamente recursos disponibles, que creo que muy pocos los tienen. Así que mejor no tocarlo si funciona. Lo mismo con Apex y con los triggers. Si son complejos, si están estables, por supuesto, si hacen sobre todo llamadas hacia afuera, bueno, excepto que te plantees un escenario de integración, pues con un bus de integración como MuleSoft y otras opciones. Bueno, pues, excepto en ese caso, que obviamente ya hablaremos de un proyecto de sustitución de todo ese código, pero si no estás ahí metido y estás básicamente haciendo operaciones diarias de mantenimiento, soporte y pequeños evolutivos, bueno, si funciona, no lo toques. Sería la otra alternativa. A partir de ahí, vamos al siguiente, que es el do more, ¿no? Deberíamos hacer más, reemplazar workflows y process builders si no estoy contento con lo que hacen actualmente, no están estables o me piden mejoras. El negocio me está pidiendo mejoras, pues en lugar de evolucionar workflows y añadir complejidad a ese workflow y tener que hacer montajes para salvar el workflow, pero en realidad estoy añadiendo código, campos o automatismos adicionales para complementar ese workflow, pues bueno, es el momento de al menos plantearte y hacer un análisis y decir, oye, me planteo reemplazarlos. Sobre todo, además, si no están pensados para el bulkify, ¿no? Que se llama, que es cuando no es lo mismo meter un registro que meter 100 o 200 o 300. Necesitas, obviamente, un rendimiento distinto y tienes que montarlo de forma distinta. Entonces, bueno, es un escenario que tenéis que plantearos. El segundo sería, bueno, pues un before safe, sobre todo aquellos que sois developers, ya sabéis que es mucho más óptimo, mucho más rápido que cualquier otro automatismo, ¿no? Entonces, un before safe flow, aunque no es tan rápido como un before safe trigger, pero como es más fácil de mantener porque es point and click, bueno, pues tendría muchos puntos de ser un buen candidato para sustituir cierta parte del código sencilla, triggers que tengáis sencillos que haya que evolucionar, pues ya aprovechamos y los metemos en un before safe. Y solo en el escenario que sea necesario, pensad el after safe. ¿Por qué es mejor un before safe flow que un after safe flow? Porque obviamente va mucho más rápido a la hora de ejecutarse. Es cierto que tiene algunas limitaciones, pero los escenarios donde se plantea un before safe, que obviamente si estáis interesados en saber más podemos profundizar otro día. La idea con un before safe es resolver sobre todo escenarios donde quiero validar ciertos campos antes de guardar un registro, donde quiero hacer ciertos cambios dentro de un registro haciendo algún cálculo, pero no hay una cierta complejidad que hace otros objetos que con after safe sí que tengo.
Y la última recomendación, ¿no? Si tenéis process builders y los vais a sustituir, pero en algunos casos como Flow no me da cierta funcionalidad, Flow Builder todavía no me da cierta funcionalidad que sí tengo tal vez en Process Builder, bueno, pues puedo considerar y debemos considerar la opción de guardar Process Builder, tener Process Builder como un lanzador de flows. Ahora os enseño un ejemplo en uno de los casos y lo veremos. Lo que hacemos es básicamente vaciar de lógica de negocio Process Builder. Muchos hemos tenido, y yo alguno tengo todavía, algún Process Builder que tiene bastante carga de lógica de negocio, con criterios, condiciones que están aplicadas dentro del Process Builder. Se trataría de que fuésemos vaciando esas condiciones, llevarlas hacia Flow, y el Process Builder solo lanza. Cuando hay un cambio de estatus en un caso, por ejemplo, lanza Flow. Y el Flow dentro es donde tenemos toda la lógica. De esa manera nos permite cosas que el siguiente paso, un poco más avanzado ya sería poder hacer llamadas a Apex. Desde Flow puedo llamar a Apex y con un invocable action hago pues una recogida de lista de una colección de registros, puedo hacer cálculos más avanzados y complejos que con Flow Builder no tendría. Entonces, Process Builder para lanzar, Flow para orquestar esos caminos y, si es necesario, con Apex me voy a lógica más compleja. Abajo hay un disclaimer muy importante. Siempre considerar Apex como la solución óptima para todo aquello que tiene que ver con procesamiento de listas complejas, con loops, con muchos registros, con clase map, ¿no? Las clases map que en Flow Builder no tenemos, o escenarios asíncronos, donde en realidad yo no quiero que al cambiar un registro se me actualice o haga algo, sino que lo hago de una forma asíncrona y por tanto con Flow Builder no puedo correr. Muy bien, pues seguimos. Cualquier pregunta, si alguien quiere levantar la mano, adelante. ¿Cuáles son los 5 escenarios que os voy a contar hoy? Uno, el primero, ¿no? Uno muy cercano a negocio. 2 ejemplos de screen flows. Usaremos casos. Quiero que veáis y quiero reforzar esto. Ya en algún otro hemos hecho una parte de esto, pero hoy refuerzo un poco más y profundizo un poco más. Lo que son caminos que podemos coger dentro de un screen flow. No tenemos que por qué ofrecer el mismo screen flow en todas las situaciones a todos los usuarios. Podemos hacer que sea más dinámico. Con Spring 21, que acaba de salir hace pocos días, el mío llegó el 13 de febrero, tenemos una global variable, una variable global que se llama record prior, ¿vale? Entonces, de esta manera voy a poder recoger el valor anterior que tenía una variable cuando entra dentro del flow. Eso hasta ahora no estaba. Teníamos que hacer montajes con Process Builder para intentar recoger ese escenario y luego lanzar el flow. Ahora vaciamos Process Builder de eso porque ya no nos hace falta. El isChange de Process Builder ya no lo necesitamos y nos vamos hacia flow. Tercer escenario, cuando un caso, por ejemplo, cambia, podemos hacer que desde Process Builder se monitorice ese cambio y actúe como lanzador de ese flow. Y en mi caso veréis que lo que voy a hacer es lanzar un approval process. Estamos encadenando Process Builder, Flow, Approval Process para que veáis que son herramientas que son combinables y es muy fácil hacerlo de una forma muy sencilla para el negocio. El 4 sería, imaginaos que queremos un escenario típico, es cada noche quiero que revise todos los casos que tengo abiertos y si alguno de ellos tiene tareas pendientes, quiero que las cambies a prioridad high. Entonces podemos con un schedule flow hacer ese tipo de revisiones. Hasta ahora eso estaba pues, muy limitado, o bien hacerlo con un data loader cada día o cada vez que toque de forma puntual, por lo tanto es manual, el admin tiene que hacerlo, o bien tenía que recurrir a batch Apex, ¿no? por proceso batch en Apex, bueno, pues recoger la información, los datos, los registros y a partir de ahí ejecutarlo, planificar esa Apex class y planificarla cada día o cada semana. Bueno, tenemos un escenario, no os diría que sustituye a Apex porque no lo hace, pero sí que abrimos la puerta a los admins a poder hacer este tipo de tareas que ayudan mucho al mantenimiento y, nuevamente, lo que decíamos al principio, no estamos drenando, quitando recursos valiosos de los developers, que realmente son muy valiosos
pues para hacer ciertas cosas, ciertas operaciones que realmente se pueden hacer de otra manera. Y el último sería un time dependent, ¿no? Esto es nuevo también en Spring 21. La idea es enseñar a los admins a planificar acciones que algunas son inmediatas y otras pueden llevar cierto componente de tiempo, ¿no? Es decir, cuando salte un caso, instantáneamente envía un email al cliente. Pero si al cabo de una hora ese caso está todavía abierto, quiero que lo escales. Entonces, fijaos que puedo hacer acciones inmediatas y acciones en el tiempo asíncronamente, ¿no? O retrasadamente. Eso es muy bueno también, nuevamente, antes había que hacerlo pues, por código, parcialmente se podía hacer por workflows. Bueno, ahora con Flow podemos hacerlo. Pues vamos a ver el primero y a partir de ahí. Cualquier duda, sin problema, levantéis la mano o abrís el micrófono y a partir de ahí. Yo tengo un account, os voy a enseñar dos accounts. Uno de ellos, fijaos aquí a la derecha, tiene un componente, es un ScreenFlow. Me permite escoger uno o varios checkboxes. En función de lo que escoja, me va a dar unas posibilidades u otras, me da incluso validaciones, ¿no? Fijaos que yo tengo este componente aquí, pero si yo me voy a Global Media, puedo tener uno distinto. Es decir, en función de la industria, establezco diferentes tipologías. Es el mismo flow, vamos a verlo, que tiene dos screens distintas, ¿no? Esto nos está facilitando muchísimo el trabajo a negocio, ¿no? Está evitando que entren datos que en realidad no son relevantes para algunos de ellos y sí, en cambio, facilitando que puedan meter la información de una forma rápida y específica. Fijaos que puedo tener aquí un internal guidance. Fijaos que esto ya con Spring 21 nos permite con lo que son las columnas hacer ese tipo de planteamiento, ¿no? de interfaz de usuario. Puedo establecer con Component Visibility, puedo establecer por industria, por volumen, ¿no? En este caso es un ejemplo por volumen. Puedo establecer que muestre esta sección o bien que muestre esta sección. Y de esta manera, dentro del mismo flow, sin mucha complicación, fijaos, no hace falta un developer para esto, podemos ofrecer escenarios distintos, ¿no? A partir de ahí, bueno, puedo tener un decision donde pueda hacer una selección y en función de eso irme a un segundo screen. Si es una compañía grande, me voy a un screen donde, bueno, en este caso estoy pidiendo que me ponga el contacto. Y si es una pequeña empresa, bueno, pues a partir de ahí directamente se crea el caso y a partir de ahí actualiza el account y ofrece, a mí me gusta al menos siempre, ofrecer una vista de finalización para que el usuario sepa que ha acabado correctamente. Por tanto, fijaos que de una forma muy sencilla, con un único screen aquí, con Visibility Rules para esos componentes que hemos añadido, damos una visión o damos otra. Vamos a verlo en marcha. Entonces, a partir de aquí, pues creo el caso y ese caso crearía un caso relacionado, en este caso, con un account. Otro ejemplo, vamos a verlo. Tenemos un segundo flow, que por cierto está en orgs de developer, yo creo que esto está, al menos esta Spring mía sí está. Este lo tenéis ya montado, yo creo que he hecho un pequeño ajuste, pero nada, poco. Es un screen que nos va a permitir desde el contacto, así yo lo que he hecho ha sido prepopular los campos. Es este componente que hay aquí a la derecha. Yo tengo dentro de un contacto añadido el componente, fijaos que me da la posibilidad de automáticamente me prepopula la información del contacto. Yo podría obviamente cambiarlo y luego incluso actualizar el registro. Cuando hago next, me prepopula el email, le puedo meter aquí un teléfono. Fijaos que estoy con un asistente facilitando el trabajo a la gente, ¿no? de servicio que está recogiendo esta información. Puedo establecer aquí y establecer una serie de campos que me permiten recoger esta información y a partir de ahí se ha creado, ¿no? Lo que hacemos es, de otra forma, asistida pero fácil para el usuario, recoger esta
esta información. Yo a partir de ahí, cuando tengo los casos ya creados, pues bueno, ya ahora lo veremos, vamos a hacer una serie de acciones sobre ellas. Vale, esto sería el segundo, efectivamente, cuando recogemos lo que son los datos del contacto, recogemos a través del ID, ¿no?, que pueda tener ese contacto, recogemos su información porque luego la usamos y en función de eso vamos con los diferentes screens ofreciendo cada uno de los elementos que necesitamos. Importante que trabajemos en los flows el tema del fault, ¿no? Es decir, si no puedo crear un contacto y da error, ¿no?, porque daría error porque tal vez falta algún campo obligatorio, hay o no se cumple el criterio que tengo aquí en este decision, podría hacer que saltase a otra pantalla. Entonces, siempre testead muy bien las pantallas para probar que realmente todos los escenarios positivos, negativos, los usuarios muchas veces son creativos, hacen cosas que no esperamos. Por lo tanto, tenemos que poder resolver estas situaciones. Muy bien, pues esta es la parte de los screens. Vamos a ver el record prior. Os he puesto un ejemplo aquí, luego obviamente vosotros podréis explorar mucho más. Tenéis la documentación dentro del help y hay vídeos. Hace un par de semanas además Salesforce hizo un evento donde publicó todas las novedades. Ahí tendréis ejemplos también de prior. Fundamentalmente, lo que me permite es lo siguiente. He creado, para que lo veáis muy sencillo, no quería despistar la conversación. Si yo tengo una variable, como en este caso, la puedo tener aquí, ¿no?, este de capturing prior value, la puedo meter dentro de un account description. ¿Cómo informo esta variable que tengo aquí? Fijaos que he creado una fórmula. Y aquí lo que he hecho ha sido, además de meter un texto, concatenarle el record prior conversation status, ¿no? Es decir, yo tengo un campo que es un pick list que se llama conversation status, y lo que hago con este record prior, que antes no podía, antes de Spring 21 no podíamos, es recoger este valor, ¿no? Esto lo que me va a hacer es mostrar el valor que tenía anteriormente este campo y por lo tanto nos va a permitir trabajar, mostrar esa información en pantalla a través de un screen. Vamos a poder tomar decisiones con decision basado en el valor previo que tenía. ¿Dónde está? Básicamente en cualquiera de los flows, cuando estéis trabajando en un decision, cuando estéis trabajando en fórmulas y demás, si buscáis por Global Variables, además de la que ya teníamos hasta ahora, que es este de aquí, donde yo puedo acceder a todos los campos, ¿verdad?, del registro, el valor actual del registro. Si le meto record prior, lo que tengo son los mismos campos, porque en realidad son los mismos, pero me pone me añade, ¿no?, la etiqueta prior para poder recoger ese valor. Entonces, es una forma muy sencilla de recogerlo. Antes teníamos que hacerlo con Process Builder, la lógica tenía que estar en Process Builder, ahora ya no. Podríamos migrar parte de esos Process Builders donde tengamos esa dependencia de un cambio de valor antiguo, valor nuevo en un campo, pues podríamos moverlo hacia Flow. Es algo que recomiendo que exploréis, realmente es muy potente y nos va a cambiar muchas de las formas de trabajar. Siguiente, cuando un caso cambia, muy bien, pues me he montado aquí un Process Builder. Este Process Builder tira de casos. Fundamentalmente lo que os he dicho, he vaciado de contenido el Process Builder y básicamente he dejado que cuando cambia el status me lance el flow. Y este flow además me lo lanza pasándome parámetros. Muchos habéis trabajado con flow, sobre todo con screen flows, trabajando también con auto-launch, pasando parámetros. Eso os va a dar una potencia muy, muy fuerte. Algunos estáis usando sobre todo el Record ID, meterle otros parámetros. Podemos pasar otros parámetros. Es decir, en función de la información que me llega, el status me llegará aquí. Yo puedo hacer luego que este status que tengo, vamos a verlo, lo evalúe. He montado nuevamente una simplificación de proceso. Entonces, lo que hace es, llega a este flow evalúa. Entonces, en función de si el valor está escalado o no, yo podría tener otros valores aquí, ¿no?, de status. Lo que hago es lanzo, en este caso, un submit
un submit for approval, lanzó una aprobación. Esto fundamentalmente está llevando hacia el approval process el record ID del caso, porque tengo un approval process para casos, con este escalated que he creado, un mensaje, para incluso poner un mensaje por defecto. Y este approval process entra, porque entra como escalado, por lo tanto está entrando, y hace las acciones que tiene que hacer, ¿no? En este caso quiero que cambie el estatus y le cambie la prioridad. Por lo tanto, si yo me voy a cualquiera de estos casos, alguno tengo por ahí abierto. Este, por ejemplo, Medium, es el que acabamos de crear. Si yo lo que hago es escalarlo, obviamente podemos tener algún automatismo adicional que pueda hacer eso. En este caso, fijaos que si yo escalo, aquí en el approval, fijaos el approval history, me aparece que David ha sumiteado. ¿Veis este comment que hay aquí? Esto viene automáticamente a través del flow, cuando aquí le pasamos el mensaje. Este mensaje lo ha pasado por ahí. Entonces, lo ha enviado en este caso a aprobación. Una vez se aprueba, y esto ya lo hace el approval process, al aprobar, voy a poner un mensaje, ¿no? Como manager, ok, perfecto. Y al aprobar, fijaos, me lo ha puesto in review level 3 y la prioridad ha cambiado a high. ¿Vale? Aquí tenemos todo el historial del caso, por lo tanto vamos viendo los diferentes cambios. Y de esta manera vais a poder, con un Process Builder tenéis control del cambio de estatus, con Flow tenéis control de la lógica de negocio, igual que haríamos cuando hacemos con un trigger, ¿no? Que realmente vaciamos lógica de negocio en el trigger y la llevamos hacia la Apex Class. Y de esta manera, le damos cierta potencia. Si mezclamos esto pues, con el record prior y otras novedades que hemos ido comentando, bueno, pues fijaos que ya el flow ya podría tener una consistencia para casi poner en producción. Perfecto, este es el número 3. Vamos a ver el número 4. Inés, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutitos, un poco menos. Perfecto, pues voy para allá. Tenemos el número 4. Este es un schedule. Este sería el caso que os comentaba donde como admin necesito recorrer, en este caso lo he puesto una vez solo, lo podría poner que se hiciera pues, cada día o cada semana, ¿no? Puedo programar que se ejecute este schedule flow, que revise unas condiciones, llegado ese momento, revisa unas condiciones dentro de mis casos, y si todavía tengo algún caso que está en hold y tiene prioridad high, lo que tienes que hacer es recogerme todas las open activities, que las tengo aquí puestas, entonces me las recoge todas, y en función de ciertas situaciones, ¿no? En este caso, saber si hay alguna o no que está abierta, pues si hay tareas, lo que hago es hacer un loop y revisar cada una de ellas, y lo que hago es cambiarle el estatus de esas tareas a high y hago un update de esas tareas, ¿no? Lo hago de forma masiva. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es automatizar diariamente, limpiar nuestra base de datos, homogeneizar prioridades, etc., ¿no? O bien el camino de no hay tareas asociadas, te lo llevas por este lado. Esto es además monitorizable desde los schedule jobs. Lo tengo aquí visible, por tanto sé cuándo se ha ejecutado, cuándo se va a ejecutar la próxima vez, y a partir de ahí podríamos hacer un seguimiento pues, también de este proceso. Muy recomendable que exploréis esta vía para poder liberar a los developers también de ciertas tareas que en algún caso se pueden resolver de otra manera. Y vamos al último, que sería el Time Dependent Action, ¿no? Es decir, aquí yo podría, esto también es nuevo en Spring 21, puedo establecer caminos. Decíamos antes en uno de los ejemplos cuando hablábamos, puedo establecer que para un caso, cuando un caso se crea, en este escenario, puesto que si son casos con estatus nuevo, me escoja dos caminos, ¿no?
Fijaos que puedo establecer un camino donde en función del tiempo, y hay ciertos campos, ¿no? Que hacen mención a tiempo, la fecha de creación, la fecha de cierre, cuando se creó, puede tener algún campo custom también aquí. Puedo lanzar en función de las horas o días que han pasado, anteriores o posteriores, podría lanzar caminos distintos, ¿no? Y por defecto lo que se tiene que ejecutar inmediatamente. Por lo tanto, establezco una serie de schedule path, ¿no? Donde en función de eso, si es inmediato, cuando entra un caso nuevo, quiero que se ejecute esto. Si resulta que el contacto está vacío, oye, pues quiero que me crees una tarea. Y esta tarea es una tarea de aviso, oye, no tienes contacto creado en este caso, busca el contacto. Y a partir de ahí, si tuviese el contacto creado, el otro escenario sería si tuviese el contacto creado, enviaría un correo. Puedo recoger el email en una variable y con un action hacer un envío de correos, ¿no? Comunicando al cliente, en este caso al contacto asociado al caso, oye, gracias, hemos recogido tu caso, te mantenemos informado. Y luego estaría la otra parte, la parte más time dependent, donde podemos escalar, ¿no? Decíamos, teníamos dos caminos, pues el segundo, ¿no? Si pasa una hora y no has cerrado el caso, pues quiero que se escale. Y automáticamente se escalaría. Acordaos que teníamos el otro proceso definido, que si pasaba escalado, pues el manager recibía un approval process. Bueno, podemos encadenar, por lo tanto, como podéis ver, varios flows. Y mientras tengamos claro cuál es el contexto, cuándo saltan cada uno de esos flows, tenemos control de todo el order of execution, ¿no? Que comentábamos antes. Muy bien, pues este era el último. Quería, nada, básicamente deciros, estoy a vuestra disposición si queréis comentar algún flow que podáis tener vosotros, alguien tiene dudas sobre alguno de esos flows que está creando o está estudiando y necesita resolver alguna de esas dudas, me podéis contactar, estoy disponible para tener una conversación con vosotros, buscamos el tiempo y lo hablamos. Me encantaría que pudiese revisar, ¿no? Y repasar estos recursos. El vídeo de Sprint 21 es súper útil. Tenéis las release notes aquí. Hay un Lightning Flow site donde podéis descubrir más si queréis profundizar sobre Lightning Flow. Aquí podéis ir a mucho detalle. Para entender qué debo hacer con Workflows, Process Builder, Custom Code, Flow Builder, este es el documento, el de arquitectos. Aquí vais a encontrar por qué, cómo y cómo evoluciona el roadmap de Flow Builder. Está detallado, en cada release lo van actualizando. Os recomiendo que cada release lo reviséis. Y por supuesto YouTube, súper interesante, Automation Hour y muchos vídeos que podéis ver para ir aprendiendo. Esto es cuestión de práctica. Flow Builder no tiene más misterio más que practicar. Genial, gracias David. Sí, tenemos una de Javier, no sé si te quieres desmutear. Javier, sí. ¿No seas tímido? Si no te la pregunto ya. Vale. En el time dependent path del flow, en el ejemplo 5, se vuelve a ejecutar la condición y solo lo ejecuta si se sigue cumpliendo. Es decir, si el caso ya no fuera new, no se enviaría el email, ¿verdad? No se envía porque lo reevalúa. Sí. Lo que hace eso está en el release notes, veréis que hay más detalle. Hay todo un help que da el detalle de esto. Lo que hace es que efectivamente mira si se cumple todavía la condición. Y si se cumple todavía la condición es cuando efectivamente se lanza. Si no, no se lanzaría porque si no sería inconsistente, ¿no? Estaríamos guardando información antigua, saltaría en un momento en el que el caso ya no cumple esas condiciones. Gracias. A ti. Yo quería, si nos da tiempo, que tenemos 3 minutos, que nos enseñes otra vez la collection de activities. Colecciones de records siempre son así un poco complicadas de manejar
Y no sé si nos quieres contar algo sobre el tema cuando haces una colección de récords para la gente que quizá no... Yo lo que hago es recojo, hay que filtrar mucho, o sea, poner los filtros necesarios para que realmente la collection, el get the record sea muy eficiente. Me gusta además jugar con los decisions para distinguir si cumplen o no el criterio, es decir, hago un get record que me permita saber si es true or false, ¿no? Es decir, si tengo tareas abiertas o no las tengo. En muchos casos utilizo esa lógica. Eso me ayuda sobre todo a evitar errores, a tener que manipular registros que no deberíamos manipular. Entonces, intentad, depende del escenario en el que trabajéis, llegar a algo parecido a esto. Y luego, una vez haces el looping, claro, efectivamente, en versiones anteriores era mucho más complicado, ahora ya es muy fácil. Básicamente, cuando creas un loop, fíjate que le estoy metiendo el get que teníamos aquí. El get open activities es este get que tienes aquí. Entonces, antes había que crear una variable independiente, etc. Ahora ya es mucho más fácil. Entonces, básicamente está loopeando sobre los registros que ha encontrado y lo que tienes que hacer es ponerle un assignment donde lo que he creado es una variable donde guardo temporalmente la información que quiero modificar en un campo, ¿no? Si tuviera varios campos, pues tendría varias variables y lo que tienes que hacer es meterle un add para que te añada. ¿Por qué un add? Porque si yo tuviera 10 activities, 10 tasks, este loop va a recorrer las 10 y a cada una de las 10, cuando pasa la primera le mete un high, cuando pasa la segunda le mete un high, por lo tanto está guardando el ID de la tarea y está guardando el valor high para cada uno de esos IDs, ¿no? Entonces de esa manera luego haces un update único cuando sales. Después del último, lo que haces es un update completo, ¿no? Entonces de esa manera lo que consigues es bueno, que funcione. Es cuestión de probar, no tiene más misterio. Antes era más difícil. Sí, y sobre todo hacer el get o delete o lo que quiera, la manipulación al final de todo, fuera del loop. Eso es muy importante. Nos queda menos de un minuto. David, muchísimas gracias. Last words of wisdom antes de que Zoom nos diga adiós. Bueno, yo creo que es cuestión de practicar, no tengas miedo, compartiremos estos recursos, veros el vídeo y de verdad estoy abierto a cualquier conversación, hacedme ping en LinkedIn, en mi blog y hoy encantado de ayudaros en lo que pueda. Cool, muchas gracias a todos. Hasta pronto.